a cada uno de ustedes. Una vez más nos volvemos a encontrar. Le agradezco el estar acompañándome en este día para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy comenzamos con una nueva serie que he titulado Parábolas de Jesucristo, pequeñas historias que transforman el alma. Y vamos a estudiar primeramente la parábola del sembrador, una de las parábolas más conocidas en el Nuevo Testamento dicha por el Señor Jesucristo. Esta parábola la podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, y el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Vamos a leer este pasaje que vamos a estar estudiando en el Evangelio de Marcos, el capítulo 4, versículos del 1 al 9, y leo de la Biblia de las Américas esta parábola que dice así: Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una gran multitud, tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Y se sentó, y toda la multitud estaba en la tierra a la orilla del mar, y les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: Escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en el pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y creciéndose, y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y añadió: el que tiene oídos para oír, que oiga. Señor, bendiga su palabra. Vayamos en oración. Señor, gracias te damos en esta hora por el privilegio y la oportunidad de poder venir a estudiar el mensaje de tu palabra. Te pido, Señor, que abras nuestra mente, nuestro entendimiento. Te pido, Señor, que ates, Padre, a Satanás, puesto que él, Señor, pone vendas en el entendimiento de las personas para que éstos no escuchen el mensaje. También te pido que, al igual que en el libro de los Hechos, abras el corazón como abriste, Señor, el corazón de Lidia. En el libro de los Hechos se nos dice, para que puedan entender el mensaje de tu palabra. Ábrenos nuestra mente y ayúdanos, pues, a seguir adelante, a no olvidar, Señor, que tu palabra es, Padre, palabra de vida. Ella nos transforma y nos cambia. Te amamos, te honramos. Te pido, Señor, por cada uno de los que han de escuchar este mensaje. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, con esta nueva serie vamos a estudiar una serie de enseñanzas e historias que el Señor Jesucristo habló constantemente a sus discípulos y a las multitudes para explicarles cómo es que el reino de los cielos había llegado y cómo es que el reino de los cielos funciona. Jesucristo, nuestro gran Señor, fue llamado el gran maestro por sus muchas enseñanzas que revolucionaron la manera de presentar las buenas nuevas o el evangelio a las grandes multitudes o personas que lo seguían. Y una de las maneras en la que él más impactó fue por medio, como dije anteriormente, por esas pequeñas historias llamadas parábolas que él usó y que transformaron y cambiaron la manera en la que los religiosos enseñaban en su tiempo. Ahora, las parábolas no son exclusivamente del Nuevo Testamento. Hay parábolas en el Antiguo Testamento. Pero el Señor usó este método de enseñanza, como dije anteriormente, para enseñar a todos aquellos que se acercaban y querían comprender mejor el reino de los cielos. Así es que, como estamos empezando con esta serie,
vamos a ver y responder la pregunta. ¿Qué es una parábola? Bueno, una parábola es una narrativa para ilustrar una verdad espiritual del reino de Dios que nos muestra un punto central y verdadero. Por lo general, una parábola tiene uno o dos puntos de referencia, personas o elementos que son centrales. Y obviamente, como un teólogo dijo, una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Ahora, vamos a hablar un poquito más acerca de las parábolas. O sea que una parábola tiene ciertas características. Primeramente, la palabra parábola significa poner al lado, echar o tirar al lado. O sea, se hace una comparación en una historia corta y nos da una idea de lo que el que está hablando quiere transmitir, y eso nos ayuda a poder entender más. Ahora, algunos teólogos, vamos a ver lo que dicen otros teólogos. Un teólogo dijo, en su forma más simple, la parábola es una metáfora. Está inspirada en la naturaleza o en la vida diaria, atrayendo al lector con un mensaje que es un poco extraño o excitante y que lleva al oyente a pensar en cierta manera, de una manera con incertidumbre o de una manera diferente, y pone al individuo a reflexionar. Otro teólogo dijo que una parábola es una ilustración, comparación o analogía que por lo regular, en forma de una historia, emplea eventos comunes de la vida con el fin de revelar alguna verdad moral o espiritual. Ahora, recordemos algo. Mientras que la narración de las historias bíblicas se presentan como algo que sucedió en el pasado, las parábolas son historias sobre ciertos eventos que pueden ser inventados. Ahora, sin lugar a duda, la mayoría de las parábolas pueden ser ficticias, pero estas encajan en la vida cotidiana, en los quehaceres, en las cosas que hacemos o vivimos todos los días. Por lo tanto, estas breves narraciones que encierran una gran verdad moral y religiosa revelan una verdad espiritual y moral que el que la dice quiere mostrar. Ahora, recordemos también que las parábolas no son fábulas. O sea, una fábula, ¿verdad?, contiene personajes de animales con características humanas. Pero las parábolas, obviamente, aunque pueden contener tal vez animales, no son específicamente sobre animales. Pregunta: ¿por qué entonces el Señor Jesucristo usó esas parábolas o las parábolas para enseñar? Bueno, recuerde, el Señor Jesucristo usó parábolas para poder revelar al que escuchaba o al que escucha verdades del reino de Dios. Como dije antes, es una historia terrenal con un significado espiritual. ¿Cuáles serían entonces algunas de las parábolas más conocidas y significativas de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, algunas que yo puse fueron la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del buen samaritano, la parábola del rico y Lázaro, entre muchas otras. Ahora, vamos entonces a ir al pasaje que nosotros hemos leído, que comienza en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 9. Hay un detalle muy importante. La razón por la cual elegí el Evangelio de Marcos es porque en el capítulo 13
en el capítulo 10 en adelante, los discípulos preguntan por qué le hablas a la gente con parábolas y ellos, el Señor Jesucristo, pues les responde. Y en el versículo 13 les dice, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? Entonces, fíjense que el Señor Jesucristo está dándonos un detalle importante, porque Él explica en esta parábola con detalle el significado de cada elemento que se encuentra en esta y nos lleva pues a que veamos la importancia de poder entender cada parábola que uno obviamente pues está estudiando. Entonces, primeramente, punto número 1. En el punto número 1, mis hermanos, vamos pues a explicar el significado de la parábola del sembrador. Ya leímos el pasaje y tenemos entonces ciertos elementos. En este caso, tenemos varios elementos en esta parábola. Primeramente, tenemos al sembrador. Dice, el sembrador, ¿verdad? Salió a sembrar. Ahora, ¿quién es el sembrador? Obviamente que algunos primeramente ponen a Jesucristo como quien fue el sembrador, quien salió y compartió el mensaje del evangelio, después sus discípulos. Bueno, el sembrador en nuestros días es todo creyente que quiere compartir el mensaje de la palabra de Dios con otros que no conocen la verdad del evangelio o a Jesucristo. En cierta manera, entonces, todos los cristianos somos llamados a ser sembradores, a compartir el evangelio. El otro elemento que tenemos es la semilla. Dice, salió a sembrar, pues, la semilla. Y dice que la semilla cayó en diferentes lugares. Ahora, ¿qué es la semilla? Bueno, en este caso, la semilla, recuerde, es el evangelio de Jesucristo. El mensaje que es compartido por medio de la palabra de Dios que se imparte a todos los hombres. Y el tercer elemento de esta parábola son los tipos de terrenos en los cuales cae la semilla o el evangelio. Ahora, el tipo de terreno puede significar varias cosas. Primeramente, cada tipo de tierra o terreno representan a un tipo de persona. Representa un tipo de corazón donde entra la palabra o representa también una actitud. La persona que recibe el evangelio responde de diferente manera. Es un tipo, entonces, son un tipo de comportamiento que una persona sigue cuando escucha el mensaje de la palabra de Dios. Todos nosotros, al escuchar el evangelio, cuando se nos habló o se nos habla del evangelio, hemos respondido de diferentes maneras. O sea que fíjese que aquí nos habla pues que cada persona va a ser receptivo de una manera diferente al mensaje del evangelio. Observemos pues algo interesante también aquí. Fíjese que son 4 tipos de semillas, 4 tipos de corazones, 4 tipos de personas que responden de diferente manera al evangelio. Y de esta parábola, 3/4 partes responden de una manera inadecuada al evangelio. No reciben pues el mensaje del evangelio de una forma correcta y por lo tanto la semilla no puede germinar. Solamente una semilla es buena. Ahora la pregunta viene ahí. ¿Cuál será usted? ¿Qué tipo, verdad, de corazón? ¿Qué tipo de persona? ¿Qué tipo de comportamiento va usted a presentar ante el mensaje de la palabra? Puede ser que usted ya es cristiano, pero si hay alguien que aún no conoce de Jesucristo, le hago la invitación a que escuche este mensaje y pueda usted responder a esa pregunta. Bueno, primeramente entonces, dentro de ese primer punto, vamos a estudiar cuál es, ¿verdad?, el primer tipo de tierra o el tipo de corazón. Y ahí en Marcos, el versículo 4, dice, en el versículo 4, dice, al sembrar,
una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Entonces, primeramente, pues, vemos que la primera parte de la semilla que fue tirada por el sembrador cayó junto al camino. Ahora dice, vinieron las aves de los cielos y se la comieron. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, recuerde, el significado de esto el Señor nos lo está dando también en el mismo capítulo, después del versículo 13, usted lo puede leer. Pero en el versículo 15 nos dan la interpretación del Señor Jesucristo. O sea, Él está diciendo que la persona no entiende lo que se le comparte, el Evangelio. Y no solamente eso, sino que las aves, representando aquí en a Satanás, viene y arrebata lo que fue sembrado en el corazón o la mente de esta persona. Ahora, es algo muy interesante, hermano, amigo que me escucha. Recuerde una cosa, este mundo en el cual vivimos, este sistema es el individuo, la persona, las gentes, ¿verdad? Somos en cierta manera atacados constantemente por la influencia de Satanás. Satanás tiene una gran influencia en los hombres y en este mundo. O sea que Satanás va a hacer lo imposible para que una persona escuche el mensaje del Evangelio. Él va a persuadir y a disuadir a aquellos que escuchen el mensaje de la palabra para que no entreguen sus vidas, para que no hagan caso, ¿verdad? Ni den importancia al mensaje de la palabra. Recuerden, Satanás va a hacer uso de todo tipo de artimaña, engaño, para estimular e inflamar los prejuicios de los hombres contra la palabra que están escuchando. Ahora, cuando digo eso, inmediatamente cuando uno escucha el Evangelio, va a haber un rechazo. Ahora, yo le digo por experiencia, cuando a mí me compartieron el Evangelio, una de las primeras cosas que Satanás hizo en mi corazón, en mi mente, fue la de preguntarme si yo voy a la iglesia, si yo me hago cristiano, me van a controlar. Otra de las preguntas, otra de las dudas que Satanás trajo a mi corazón, a mi mente, fíjense, inmediatamente pensé, es que si yo voy a la iglesia, ya no voy a poder tomar, ya no voy a poder andar con mujeres, ya no voy a poder decir malas palabras, ya no voy a poder, o sea, una serie de cosas que obviamente, pues, uno piensa. Otra es, ¿qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis compañeros en la escuela? ¿Qué van a decir las personas en el vecindario? O sea, Satanás inmediatamente se pone a trabajar en la mente del individuo para que el mensaje del Evangelio no sea fructífero. Fíjese que Satanás, en el momento que entra el Evangelio, él tiene que mandar a sus agentes o a sus demonios para que entorpezcan esa palabra que Dios está queriendo implantar en el corazón. Para que la influencia de la palabra de Dios no tenga efecto, pues obviamente, ¿verdad? Él va a hacer todo lo posible para que las personas no vengan y no entreguen sus corazones al Señor Jesucristo. O sea que Él no quiere que las personas, ¿verdad?, sean influenciadas por medio de la palabra de Dios. Ahora, tristemente, pues, esos corazones no pueden ser transformados. Tristemente, la palabra no va a penetrar. El suelo está muy duro, el corazón de los individuos está muy duro y es arrebatado el mensaje de la palabra de Dios. Y estos individuos, estas personas, no pueden entender que el Evangelio, que el mensaje de la palabra de Dios es un asunto de vida o de muerte. Y cuando digo vida o muerte, estamos hablando de la vida en el futuro.
Es la primer tipo de semilla de corazón. Tenemos después el segundo tipo de tierra o corazón. Es la que cae en los pedregales. Dice el pasaje en el versículo 5, otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó por no tener raíz, se secó. O sea que el sembrador prepara obviamente el campo que va a sembrar. Y trae, ¿verdad?, un arado. Ahora, en la tierra de Palestina, obviamente hay mucho tipo, es un tipo en el cual hay mucho tierra, mucha piedra, y puede pasar el arado de una manera superficial, pero no hasta donde está la piedra para poder ser removida. Entonces puede tener un poquito de tierra, media, una pulgada, un centímetro, y penetra el sol, hay humedad, pero no tiene profundidad. La raíz no va a tener profundidad. Por eso dice que tan pronto como calienta el sol, la raíz no puede crecer y se va a secar. Ahora, este tipo de persona, estos tipos de individuos, dice, escuchan la palabra y la reciben con gran entusiasmo, la reciben de una gran manera feliz. Son gente que aparentemente prometen mucho, pero que en realidad no van a durar en la vida cristiana. Ahora, fíjese que cuando uno recibe el evangelio, si usted ha escuchado el evangelio del Señor Jesucristo, tiene que perseverar. Porque una persona tiene que querer buscar crecer y dejar que la palabra haga el cambio en su corazón, en nuestro corazón. Ahora, tristemente, si nosotros no desarrollamos una vida espiritual, el estar en la palabra de Dios, el estar en la oración, el estar en la comunión con los hermanos, y por eso Cristo estableció la iglesia para que usted pueda buscar desarrollarse en la iglesia, no vamos a poder crecer por nosotros mismos. Vamos a ser movidos por las emociones y los sentimientos cuando vengan los problemas que uno obviamente vamos a tener en la vida. De hecho, dice en el versículo 17, dice, cuando viene la aflicción o la persecución por causa del mensaje de la palabra, enseguida se apartan de ella. O sea que este tipo de persona, este tipo de terreno o tipo de corazón, dice que cuando viene la aflicción o la persecución por causa de lo que la palabra de Dios está haciendo, se apartan de ella. Eso quiere decir, pues, entonces, que no están dispuestos a sacrificarse, a sufrir por Jesucristo. Es muy importante que cuando uno viene a la vida cristiana, entendamos que tenemos que aprender a identificarnos con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en el capítulo 9, 23 del Evangelio de Lucas, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese quiere decir entonces, mire, que nosotros tenemos que tener esa disposición de identificarnos y estar dispuestos, ¿verdad?, a sufrir por Jesucristo, pase lo que pase. Y ese es el problema con la semilla que cae en el espino, el corazón, ¿verdad?, que cuando viene el sufrimiento, cuando viene el momento de identificarse con Jesucristo, nos echamos para atrás o se echa para atrás. Ahora, tenemos también el tercer tipo de tierra o de corazón, la que cae entre los espinos. Dice el pasaje en el versículo 7, dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y en el versículo 19 dice, los que han oído la palabra
las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y ésta se vuelve estéril. O sea que, fíjese que la semilla en este tipo de corazón cae en buena tierra. Pero el problema es que en esa tierra también ha caído espinos, han caído abrojos, han caído hierba que va a crecer más rápido que la semilla y que no va a permitir que la semilla, de verdad, sea desarrollada. Fíjese que este tipo de corazón, este tipo de individuo que nos está hablando aquí esta parábola, ¿verdad? Son las personas que quieren venir a escuchar el mensaje de la palabra, la escuchan y quieren, ¿verdad?, ser participantes, pero que son controlados por los afanes de este mundo. O sea que cuando ellos son llamados a entregar sus anhelos, sus sueños, sus posesiones a Dios y servirle, para ellos es muy doloroso y no están dispuestos a entregarlo y a cederlo a Dios. Cuando uno viene al Señor Jesucristo, recuerde una cosa, tenemos que entregar ciertos anhelos, tenemos que entregar ciertas cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. Van conforme a mi voluntad, pero no conforme a la voluntad de Dios. Y si no trabajamos en ellas y las eliminamos, el día de mañana van a acabar apartándonos de nuestra relación con Dios. Fíjese que este tipo de individuos, de personas, este tipo de corazón, son personas que están enfocadas en el materialismo. Son engañados por los afanes de este mundo. Algunas personas solamente quieren el beneficio del evangelio, de la salvación, pero no están dispuestos a entregar y sacrificar sus vidas a Jesucristo. Para ellos, sus posesiones y sus posesiones materiales, su dinero, los placeres de este mundo son más importantes. Confían más en las posesiones de este mundo que en lo que es eterno. Observan lo material y no ven lo espiritual. Son cegados. No quieren dejar el estilo de vida o la posición que tienen en el mundo y les duele. Si usted recuerda, el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, la historia de un joven rico. Este hombre, fíjense, era religioso. El Señor Jesucristo le preguntó, guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Bueno, honra a tu padre y a tu madre, busca a Dios, etcétera, etcétera. Ahora él dijo, todas estas cosas he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ahora, obviamente había un detalle. Jesucristo conocía el corazón de este individuo. Él sabía que su Dios era el dinero. Y le dijo, agarra todas tus posesiones, véndelas, entrégalas a los pobres y sígueme. Ahí fue cuando realmente él demostró en dónde estaba su corazón. Dice que muy tristemente se apartó porque Cristo lo confrontó en algo que él tenía puesta su mirada. Su enfoque en la vida era lo material, eran las posesiones materiales, el dinero, lo que podía palpar. Y cuando uno viene al reino de los cielos, cuando usted viene a ser cristiano, ¿verdad?, todo esto se pone secundario. Yo no estoy diciendo que es malo tener una casa, no estoy diciendo que es malo tener un carro, no estoy diciendo que es malo tener un ahorro en el banco, no estoy diciendo que es malo tener unas vacaciones, el poseer una televisión. Lo que sí nosotros tenemos que tener cuidado es que lo material no sea algo que nosotros damos prioridad por sobre lo espiritual. Y luego, cuarto tipo de tierra o corazón, la buena tierra. Dice
en el versículo 8, y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Produjeron unas a 30, otras a 60 y otras al 100 por uno. O sea que este cuarto tipo de corazón que cae en la buena tierra es un corazón que está receptivo y abierto al mensaje de la palabra de Dios. Fíjense que a pesar de las pruebas, a pesar de las posesiones que pueda tener en este mundo, sigue fiel a Dios. Se congrega en una iglesia, quiere madurar, quiere desarrollarse como un cristiano. Madura, sirve, se envuelve en la iglesia local. Y ese es el tipo de persona que continúa en la vida cristiana. Y ese es el mensaje de este día. Que usted y yo podamos analizar cuál es el tipo de terreno en el cual nuestro corazón ha recibido el mensaje de la palabra. Ahora, déjeme rápido explicar. Cuando dice que la semilla cayó y dio al 30, al 60 y al 100 por uno, algunos creen que se refiere a los diferentes grados de fecundidad en las almas de los creyentes, pero, o sea que estos son individuos que son niños en Cristo recién convertidos, algunos son hombres jóvenes, cristianos maduros que están creciendo en la fe, y algunos ya son padres, o sea, individuos, creyentes que son líderes, que son pastores, que son diáconos, que son ancianos en la iglesia local. Y algunos creen, ¿verdad?, que es la manera en que un individuo se va a reproducir en otros cristianos en la vida cristiana. Ahora, el punto más importante es que cada uno de nosotros podamos analizar en dónde es que está nuestra vida, que nuestro corazón realmente sea un corazón que entiende el mensaje de la palabra de Dios. En conclusión, el Señor Jesús quiere que cada uno de nosotros estemos conscientes de ciertos elementos. Recuerde, la destreza del sembrador cuando va a sembrar o la calidad de la semilla no son algo que dependen de usted o de mí, sino que Dios es el que produce en el corazón que la semilla germine. Dios es el que da el crecimiento. El evangelio es el poder transformador para salvación. Entonces, que entendamos que el problema está en el individuo y su corazón. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Debemos de pedir a Dios que abra los corazones para que aquellos que escuchan con atención, Satanás sea detenido en cegar su entendimiento del evangelio y que sus corazones sean movidos al arrepentimiento y que puedan perseverar hasta el fin. Somos llamados a compartir el único y verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Pregunta para usted: ¿cómo está su corazón? ¿En qué tipo de tierra ha sido sembrada la semilla de la palabra de Dios? ¿Qué cambios necesitamos hacer para que la semilla pueda germinar de una manera correcta? Y con esto en mente, yo le invito a que haga una reflexión. Si usted todavía no ha hecho esa decisión de entregar su vida al Señor Jesucristo, yo le pido que analice esta parábola y la vuelva a leer y le pida a Dios que le ayude a entenderla. Con esto en mente vamos a terminar. Vayamos en oración. Padre bendito, gracias te damos en esta hora por el mensaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recordar que todo lo que tú nos has dado, Señor, es porque nos amas. Gracias, Padre, porque el mensaje de la palabra ha penetrado y penetra, Señor, aún el corazón más duro. Padre,
trabaja en nuestras vidas. Permítenos que a aquellos que ya somos cristianos, Señor, a poder, Padre, reproducirnos, a poder llevar el mensaje de tu palabra a otros. Y aquellos que tal vez escuchan y no han hecho esa decisión, Señor, que puedan, Padre, abrir sus corazones para que la palabra de Dios haga efecto en sus vidas. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por escucharme. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.